Hola amigos, Hola. qué alegría poder estar con ustedes hoy y nuevamente la lluvia nos recluye aquí para que podamos hacer la grabación desde donde estamos trabajando, pero estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Esperamos que estén teniendo un espacio seguro, ustedes que se estén cuidando mucho por favor y esperemos que estén muy bien en pareja. Claro que sí, bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez, los que nos siguen, los que nos escriben. Gracias por todos sus saludos, por ser parte de este gran círculo de parejas y bueno, estamos muy emocionados de poder continuar con este proyecto, de poder ayudar a muchas personas, parejas, familias y bueno, sabemos que todo esto impacta en nuestras generaciones futuras, nuestros hijos y bueno, pues es un gran proyecto. Estamos muy emocionados y hemos recibido una gran respuesta de todos. Gracias a todos los que nos siguen, gracias a toda esta comunidad maravillosa, este círculo de parejas. A quienes nos visitan por primera vez, queremos darles una cordial bienvenida. Gracias, los Bienvenidos. queremos mucho. Es muy importante de verdad que podamos estar reuniéndonos constantemente y hablando de cómo podemos tener mejores matrimonios y sobre todo pues estar más felices. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema que es muy interesante. Ayer estuvimos hablando un poco acerca De los de los cambios. cambios, pero estábamos indagando y discutiendo un poquito más acerca de los cambios y nos dimos cuenta de que hay algo que también está muy relacionado con el cambio y a veces se torna como en una crisis o la crisis genera un cambio. Ahí tenemos algunas cosas interesantes. De hecho, hoy estaba tomando una clase de inglés que tomo online y mi profesor me estaba contando de que hay muchas parejas que estamos jugando ahorita esto de, am, ¿tú por qué haces las cosas de esa manera y por qué haces las cosas como las haces? No entiendo. Y además no hay ningún ganador. Es un juego donde nadie gana. En otras palabras, podríamos decir, es una guerra de poderes, A es veces. un no entender por qué pones a lavar la ropa de cierta manera o por qué le das de comer esto a los niños o por qué preparas el almuerzo a esta hora o por qué tú trabajas de cierta manera en tu espacio de trabajo en Ajá. este momento de crisis. A veces no entendemos el por qué cada uno está haciendo sus cosas a su manera y no a mi manera. Entonces, todos estos son cambios y Ajustes. ajustes que estamos haciendo y hoy fue muy interesante discutir el tema en mi clase de inglés. Pero volviendo al punto, bueno, todas estas crisis, todos estos cambios, pues a veces nos generan pánico porque Bueno, sí, nos sacan de nuestra zona de confort, sí. ¿cierto? Y no todos los cambios nos llevan a una crisis, pero sí todas las crisis vienen de un cambio. Esa parte me pareció interesantísima cuando lo Ajá. mencionaste. O sea, cuando nosotros tenemos un cambio, podemos hacerlo de la mejor manera. Podemos hacerlo suave, podemos hacerlo con amor, podemos hacerlo de otra manera, pero cuando nosotros tenemos una crisis, la crisis sí nos altera. La crisis sí nos hace como, wow, ¿qué pasó aquí? Y entonces esa crisis siempre genera un cambio. Y eso es algo positivo. Bueno, lo interesante es que podemos verlo desde dos puntos. Y suena como medio cursi, ¿no? Porque es como verlo desde el amor o verlo desde el miedo. Y entonces, cuando vemos los cambios desde el amor, pues acepto lo que hay y miro lo que está pasando y qué puedo hacer con esto que tengo, ¿cierto? Es un cambio y no siempre estamos preparados para los cambios, pero eso no significa que tenga que resistirme totalmente al cambio. Ok. Y cuando lo miro desde el miedo, pues el miedo me está diciendo todo lo que no va a pasar, pero pues son mis miedos, ¿correcto? Así que eso me hace reaccionar en vez de dar respuesta a una situación. Y hay una palabra interesante porque miedo, bueno, es una sigla que tienen en inglés de fear, el temor, y ese temor a aquellas cosas que no van a suceder. Y generalmente nos pasa eso, cuando nosotros tenemos que hacer un cambio, cuando nos enfrentamos a un cambio, generalmente, o cuando lo asumimos con amor, ayer estábamos discutiendo, cuando lo asumimos con amor es cuando yo confío en que el cambio viene por algo positivo y va a traer algo positivo. Pero cuando lo estoy viendo desde el lado del miedo, entonces tengo miedo de muchas cosas que están pasando y finalmente no lo acepto, me resisto y generalmente es miedo de algo que generalmente no sucede. Entonces nos estamos perdiendo una cantidad de oportunidades
por temor de una o dos cosas que tal vez vayan a suceder. Y es un mal negocio, la verdad. Y la realidad es que generalmente sucede que es un 10%, estamos discutiendo eso, es un 10% de lo que sucede, es el 90%. Ajá. 10% es lo que sucede, 90% es son tus reacciones. la actitud y la reacción que yo tomo. Eso es lo que constituye nuestra vida. O sea, muchas veces nosotros andamos por la vida con mucho susto, con mucho temor. ¿Y qué pasaría si yo hago esto? No, no quiero tomar ese nuevo trabajo. No, no quiero hacer eso. No, no quiero o sea, muchos y muchos temores. Y ese temor solamente está basado en un 10% de algo que conocemos. Pero el 90% es la actitud que yo le ponga. El 10% es lo que sucede, el 90% es cómo yo lo recibo, cómo yo lo manejo, cuál reacción tengo ante ese evento que está sucediendo. Entonces, la verdad, si nosotros la tomamos por el lado amable, por el lado amoroso, tú estabas hablando, tomarlo por el lado del amor o tomarlo por el lado del miedo. Si todo lo tomáramos por el lado del amor, por el lado amable, entonces pues tendríamos una mejor actitud, confianza, y desarrollaríamos una mucho mejor relación de pareja. Claro, y es que además nos sucedió esta mañana, queríamos contarles que en la mañana tuvimos un poco de estrés, de crisis, porque, bueno, mis padres están en Colombia y, bueno, mi padre es una persona ya mayor, tiene, pues con todo esto del virus, pues es una persona vulnerable y además tiene problemas pulmonares. Así que pues ya venía esta semana un poco enfermo con malestar de su respiración. Y en la mañana pues mi hermano me llama diciéndome, mira, mi papi está muy mal, se va a ir de emergencias y pues nos sentimos maniatados, como se dice, desde la distancia sin poder hacer mucho, con el temor de todo lo que está sucediendo en todo a nivel global. Entonces entramos en un momento de crisis porque es un cambio, ¿cierto? Es algo que no esperábamos en ese momento. Pánico. Nos dio pánico, hasta lloré, claro. Inmediatamente pues contactar a mi hermano que sí está en Colombia, en fin, todo el proceso, ¿cierto? Pero lo interesante es buscar el cómo sí podemos lograr las cosas. Y esa palabra me encanta. ¿Qué podemos hacer para lograr lo que necesitamos? Entonces, ¿qué puedo hacer desde aquí? ¿Qué puedo hacer mi hermano? ¿Qué puede hacer la esposa de mi padre? ¿Qué puede hacer mi padre? Tenemos que confiar en las decisiones que él toma. Él ya es una persona mayor y obviamente necesitamos, nosotros ahora pasamos como a ser los que cuidamos a nuestros padres, ¿no? Y les estamos diciendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y bla, bla, bla. Pero pues ellos tienen su libre albedrío también y ya pues obviamente pueden tomar sus decisiones. Entonces teníamos que confiar en que pues él estaba haciendo lo mejor posible para cuidarse de su salud. Gracias a Dios ya está bien, ya pasó la crisis. Negativo en el coronavirus, todo sí, bien. Todo bien, pero el punto es cómo sí logramos adaptarnos a los cambios, cómo sí hacemos que las crisis no sean tan terribles, cómo hacemos para no resistirnos al cambio. Y hablábamos hace un rato de qué historia nuestra podríamos compartir con ustedes, que son nuestro círculo de parejas, en los momentos que hemos tenido crisis muy fuertes y cómo hemos podido manejarlos en esa sube y baja de las relaciones. Hace poco con esta situación que estamos pasando y estábamos hablando de qué situación podíamos compartir, y ella no lo sabe todavía, pero pues a raíz de este cambio mi trabajo decidió suspender mi contrato, o sea, perdí mi contrato, perdí mi trabajo y estábamos muy preocupados. De hecho, pues todavía estamos preocupados, pero tenemos confianza de que hay un cambio, y si hay un cambio, ¿cómo sí podemos hacer que esta relación funcione? ¿Cómo sí podemos hacer que tengamos ingresos? ¿Cómo sí? O sea, siempre buscar el lado positivo, siempre buscar la manera de que tengo alguna alternativa, tengo alguna opción de salir adelante. Entonces, esta opción que tú me presentaste hace mucho tiempo siempre nos ha llamado mucho la atención. Buscar el cómo sí. ¿Cómo puedo lograr que este cambio no me afecte? ¿Cómo puedo lograr que esta cuarentena que estamos pueda ser algo positivo? ¿Cómo sí lo puedo lograr? ¿Y cómo puedo ser parte de la solución que mi esposo necesita?
¿cierto? Tenemos un desafío, lo hemos hablado, hemos compartido con ustedes, hemos sugerido que puedan sentarse lado a lado y puedan tener el desafío frente a ustedes para que juntos puedan hablarlo, puedan discutirlo, puedan ver los pros, los contras, qué son cosas que sí, qué son cosas flexibles, qué son no negociables y cómo juntos encontramos la solución. Lo importante es ser parte de la solución y no parte del problema. Esa parte también me encanta. Porque obviamente necesitamos desahogar las emociones y si hay que llorar, pues lloramos 5 minutos, pero nos secamos las lágrimas y seguimos, ¿correcto? O hay que discutir algo porque no estoy de acuerdo con tu posición o con tu opinión, pero eso no significa que no te ame. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo. Sin embargo, podemos convivir con eso. Entonces, ¿cómo ser parte de la solución y no ser parte del problema? Me gustaría leer una pregunta. Nos dicen Carlita de Mérida. Dice, ¿cómo podemos hacer para lograr los cambios? He intentado todo y nada. Bueno, los cambios no suceden de la noche a la mañana. O sea, a veces tenemos un cambio de improviso que nos cambia la situación, ¿cierto? Pero volvemos a hablar de este porcentaje que estábamos discutiendo. El cambio ya sucedió. A veces con la pérdida de mi trabajo, o a veces con la enfermedad de alguna persona, o a veces con la relación que se dio en alguna pareja, el cambio ya sucedió. Ahora, ¿qué viene de aquí en adelante? ¿Cómo puedo asumir ese cambio? ¿Cómo puedo asumir esa crisis? ¿Qué puedo hacer para que las cosas funcionen? ¿Cómo sí puedo seguir adelante? Y algo muy interesante, nosotros no podemos cambiar a nadie. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Así que, ¿cuál es mi círculo de influencia? Realmente ante el cambio soy yo el que tengo que trabajar en el cambio, soy yo el que tengo que aceptar el cambio, soy yo el que debo ver qué sale de positivo, qué es lo que tengo que aprender, porque si esa nueva situación viene a nuestra vida es porque es una lección que tengo que aprender. Entonces, yo no puedo cambiar a mi esposo, por más que él me ame, no lo puedo cambiar. Podemos ajustarnos, podemos moldearnos mutuamente, podemos ponernos de acuerdo, pero eso no significa que si él no quiere cambiar en algo, yo lo pueda cambiar. O si él me quiere cambiar lo controladora que soy, lo perfeccionista que soy, etcétera, no lo he logrado. No lo ha logrado. No al nivel que quisiera, ¿cierto? Me he modificado, hemos ajustado, nos hemos trabajado mutuamente, nos terapiamos mutuamente, pero no, yo no puedo cambiar a nadie, solo me puedo cambiar a mí mismo. Y ahí es cuando viene la parte del amor en pareja. La verdad es que nosotros entendemos a una pareja, vivimos con ella y cuando finalmente entendemos su punto de vista, ahí es cuando decidimos amarla sin importar qué. Yo no quiero cambiar a mi esposa, yo no quiero que ella se comporte de una manera como yo quiero, porque entonces lo que tendría es un robot y no una esposa. Y eso casi nunca funciona, ¿ok? Así que es mejor tener una esposa, es mejor tener un complemento, es mejor tener una persona que a veces no esté de acuerdo con nosotros. Y aquí es un punto que tú estabas discutiendo hace poco. Y es interesante, en inglés hay un dicho que dice que uno puede estar en desagrado con lo que sucede, pero no lo justifica para que sea un desagradable. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con lo que tú dices, puede ser que lo que tú estás diciendo no me agrade del todo, pero no por eso yo tengo que ser un desagradable contigo. O sea, yo puedo estar en desacuerdo y ahora nosotros hemos aprendido bastante y tenemos algo así que dice como ¿sabes qué? Me interesa mucho tu opinión. Pero cuando mencionamos ya la palabra opinión, tu opinión es muy interesante. No quiere decir que yo lo vaya a hacer, no quiere decir que yo voy a asumir. Si estamos hablando de trabajo, si estamos hablando de una propuesta, de un proyecto, y ella me dice su opinión, a veces yo le digo, ¿sabes qué? Es muy interesante tu punto de vista, voy a aplicarlo aquí y allá. Pero si no estoy de acuerdo, pues a veces le digo, ¿sabes qué? Gracias por darme tu opinión. Punto. Funciona. Hay un par de palabras que también nos han funcionado últimamente bastante y es, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. ¿Sabes? No lo había considerado. Puede ser una buena posibilidad. O sea, no estemos en el punto de es lo que yo digo y como yo lo digo y como yo lo hago, como les mencionaba en las frases de mi clase esta mañana, ¿no? Esa guerra de poderes es ¿para qué? O sea, necesitamos escoger nuestras batallas. Realmente es necesario discutir
que tú pongas el arroz primero y los frijoles después, o ¿sabes qué? Tú cocina como quieras, lo importante es que esté el almuerzo, no importa cómo prepares. Leamos aquí lo que nos manda Alejandra Lopera. Dice, a veces es muy difícil. Yo tengo un TOC, bueno, no entiendo esa parte, y ha sido muy difícil. Amo a mi esposo, pero hasta escuchar su voz en ocasiones me molesta, me da rabia. Bueno, hay algo muy interesante ahí, eso tiene que ver con nuestra infancia. Indaga, ¿qué es lo que te molesta? ¿Es el tono? ¿Es las palabras que usa? ¿Es la forma, la expresión corporal que usa? Porque es muy ¿Qué te curioso. recuerda? Ajá. Sí. ¿Con qué lo estás conectando? ¿Con qué estás conectando eso? Tal vez sea con tu papá cuando te regañaba, tal vez viste una discusión de tus abuelos, no sé. ¿Con qué conectas eso? Y encuentra por qué te molesta tanto. Es algo muy interesante, lo hemos hecho varias veces en los ejercicios que hacemos. Hace unos días mi esposo me decía, es que cuando dices eso me suenas a la cantaleta que me daba mi mamá porque no me comía la apoteca de auyama. Yo le dije, ¿cómo así? Me suenas igualita que mi mamá, pero es cuando le sirvo auyama. Entonces, ¿con qué Pero me la conectas? como. ¿Con qué conectas ese sentimiento? ¿Qué es realmente lo que te molesta? ¿Es lo que te está diciendo o cómo te lo está diciendo? Y realmente pues te molestas a ti. Así que tú tienes que manejarlo y encontrar la manera de desahogar eso y de explicarle a tu esposo, ¿sabes qué? Mejor me lo dices bonito. Dímelo con otras palabras. Y aquí hay algo muy interesante. Estabas mencionando también hace poco que nosotros podemos escoger. O somos parte de la solución o somos parte del problema. En este momento, tal vez eso que te está afectando a ti te afecta un poco, ¿verdad? Pero, ¿qué decides hacer con eso? Recuerda, 10% es lo que nos sucede, 90% es lo que decidimos hacer con eso. Entonces, ¿cómo quieres tú vivir eso? Yo puedo ser parte de la solución o parte del problema. ¿Queremos arreglar esta situación o queremos definitivamente ya no seguir con esto? Lo que yo propongo es una solución o es otra cantaleta para seguir en el problema. Cada uno de nosotros tiene que decidir. ¿Recuerdas? 10% lo que sucede, 90% cómo lo tomo. Así es que nosotros podemos decidir. Yo he decidido casi siempre, hasta donde me acuerdo, ser parte de la solución. Muchas veces tenemos dificultades, desafíos, pruebas, pero casi siempre nos sentamos y oye, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué podemos hacer para solucionar esta situación? Porque obviamente nos está afectando. Cuando ya pasa un par de horas en que estamos callados y no nos miramos ni nos tocamos con la mirada como, hey, aquí pasa algo, ¿estás molesta por algo? ¿Hice algo que te ofendió? Y generalmente sucede que, bueno, ya nos conocemos y entonces ella me dice, ¿sabes que sí? Hay algo que me molestó de lo que hiciste y podemos hablarlo. Pero esta parte del enojo nos ha llamado muchísimo la atención y de hecho estamos planeando en tener un curso para ustedes de cómo podemos manejar el enojo en la pareja. Y más adelante tendremos noticias para ustedes. ¿Está bien si leo otro comentario? Claro que sí. Dice a Carlita, dice, estoy pasando por una parte del matrimonio y de verdad entro en pánico pensando qué podrá pasar. Bueno, es que el pánico es algo interesantísimo que sucede en nuestras emociones, ¿no? Porque es algo que está en el futuro. Son imaginaciones No nuestras. sabemos. O sea, nosotros nos estamos haciendo una cantidad de películas de qué pasa y si me dice esto, y si hace esto, y si tal le dice. O sea, nos armamos una película con cosas que realmente no han pasado y que están fuera de nuestro control. Entonces, te invitamos a que no desperdicies tu tiempo en el futuro. Mira qué tienes en este momento. Valóralo. Qué cosas sí tienes en tu relación, qué cosas sí te gustan en tu relación, qué cosas sí son buenas en tu relación, qué cosas te gustaría mejorar en tu relación. Y eso va a disminuir bastante tu nivel de pánico y de miedo. Y bueno, hace un momento mi esposo estaba contando, bueno, él es mucho más tranquilo, él dice, bueno, yo soy parte de la solución. La verdad, yo no. La verdad, yo necesito hablar. ¿Cierto? Entonces cuando yo estoy enojada y él dice, dame 2 minutos, y no te vas a ir 2 minutos, me vas a escuchar porque yo tengo mucho que decir y entonces yo estoy ahí, ¿no? Y tal vez algunas de nosotras nos pasa eso, ¿no? Porque las mujeres somos más expresivas verbalmente también. Sí. Entonces, necesitamos primero sacar todas esas emociones, todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, ese hámster que siempre tenemos en la cabeza dándonos vueltas, porque las mujeres vivimos en el futuro, nosotras ya estamos pensando qué es el almuerzo mañana y lo que necesitamos de mercado y los niños y las cuentas y el trabajo y qué pasa si no llega tanto dinero la próxima quincena, o sea, nosotras vivimos en el futuro, ¿cierto? Tratando de controlar todas las situaciones para que todo esté bien en casa.
Pero acabas de decir una palabra muy clave, controlar. Muchos de nosotros dependemos y nuestra tranquilidad depende de lo que yo puedo controlar. Si yo puedo controlar el ingreso, si yo puedo controlar mi tiempo, si yo puedo controlar cómo me comporto, si puedo controlar mis palabras, si puedo controlar mi actitud, eso está dentro de mi círculo de control. Y eso es lo que yo puedo controlar y voy a hacer lo mejor que pueda por enamorar a esta bella mujer todo el tiempo. Pero hay cosas que yo no puedo controlar. Que lo que pasó con su papá, lo que pasa con sus hermanos, lo que pasa con la sociedad, con el mundo, con el virus. Hay cosas que salen de nuestro control y lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que sí puedo controlar. ¿Recuerdan el cómo sí? ¿Cómo sí puedo con estas herramientas que tengo en este momento hacer que esto funcione? Bueno, y para concluir, quisiéramos darles 3 claves para las crisis. Recuerden que cuando estamos en crisis, lo primero que necesitamos es buscar ayuda. Entonces, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Estoy muy triste por todo lo que está pasando con mi papá y entonces le expreso, ¿cierto? Esa es mi ayuda, ese es mi cómo encontrar quien me ayude, ¿cierto? Y qué opciones tenemos. Segundo, entonces, confiar, ¿cierto? Si, perdón, si mi preocupación es la parte financiera, necesito confiar en que mi esposo está haciendo lo mejor que puede. Y yo voy a manejar el presupuesto lo mejor que yo pueda. Él tiene que confiar en mí, ¿cierto? Y la tercera es poder descargar todas esas emociones. Entonces, cuando ya hemos resuelto, cuando ya hemos decidido, tenemos el problema y encontramos cómo sí resolverlo juntos, entonces descargamos todas nuestras emociones. Y esto nos da esa tranquilidad de no caer en pánico en medio de una crisis ante el cambio. Y muchas veces con esta descarga de emociones y con este tratar de encontrar una solución, a nosotros siempre nos ha funcionado que un abrazo nos tranquiliza tanto, nos llena tanto. Esta mañana cuando estábamos en esta crisis, pues sí, nos abrazamos, lloramos, pero estábamos allí, estábamos juntos en esto, porque no estamos solos. Cada dificultad que nosotros tengamos, si estamos en pareja, lo podemos lograr. Tenemos un dicho en nuestro programa, podemos lograrlo todo. Si estamos juntos. Si estamos juntos, podemos lograrlo todo. Todas las cosas las podemos hacer si estamos abrazados, si nos tenemos el uno al otro, si yo puedo confiar en ella, si puedo abrazarla, a veces hasta sin palabras, podemos recargarnos de energía, podemos saber que todo va a estar bien. Amigos, les deseamos que de verdad ustedes puedan encontrar también mucha felicidad. Sigan adelante, abrácense unos a otros, confíen el uno al otro, sean parte de la solución y no sean parte del problema. Y conéctese cada momento con su esposo, con su esposa. Estamos en momentos de crisis, en momentos de cambio. Recuerden que las crisis son cambios inesperados, ¿cierto? Todos los días está cambiando todo en este momento a nivel global. Todos los días es una situación diferente. Entonces necesitamos conectarnos para estar juntos, fuertes, para poder proteger a nuestros niños, para protegernos nosotros, para cuidar de nuestras familias. Tenemos muchas personas que dependen de nosotros y de nuestra buena actitud, pero eso no se puede dar si nuestra relación de pareja no está fortalecida, si no nos damos un masajito de manos, si nos pasamos y nos damos un abracito, si de pronto nos cruzamos una mirada, si vamos juntos a cocinar. Encuentren sus momentos de compartir, sus momentos de romanticismo, sus momentos de intimidad, sus momentos de hablar, sus momentos de silencio, sus momentos de bailar. Hagan algo que les guste. Aprovechen pequeños instantes para fortalecer y hacer esos depósitos de amor que hemos hablado en otros programas, esos depósitos de amor a ese banco, porque cuando vienen los desafíos, las crisis necesitamos echar mano de todos esos depósitos que hemos hecho de amor para poder sobrellevar la situación de la mejor manera. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad por dedicarnos estos minutos que tratamos de compartir con ustedes cada día a la misma hora, Facebook Live, durante la semana. Aquí estaremos tratando de compartir técnicas, tips, estrategias que nos puedan ayudar a tener relaciones de pareja mucho más felices. Gracias de verdad, los queremos muchísimo por estar allí. Gracias por acompañarnos, es un placer dirigir o liderar este grupo de parejas para que todos podamos fortalecernos y ser más felices y tener una vejez llena de emoción, una vida maravillosa en pareja y para que podamos envejecer enamorados. Ya me dijiste viejito. También tiene ganas. Amigos, es todo lo que tenemos para hoy. Nos despedimos. Somos Carlos y Ángela. Y estamos amorosamente casados. Cuídense mucho, por favor. Chao. Bye, chao.